Dios nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si de alguno me he aprovechado, le restituiré 4 veces más. Jesús le contestó: hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos hoy en este 21 de noviembre. La Iglesia celebra la memoria de la presentación de la Santísima Virgen María. No es la presentación del niño, eso lo vamos a celebrar el 2 de febrero, es la presentación de María. Es, diríamos, una celebración un tanto misteriosa, porque lo que se celebra es algo que se relata en la tradición, de que María, muy jovencita, parece que ella misma va a ofrecerse al templo, se va a consagrar a Dios. Y en realidad lo que esto significa para nosotros es que María está tomando conciencia que ella es toda de Dios, inmaculada desde la misma concepción, y que ya con pleno uso de razón ella sabe que es la esclava del Señor. Y de alguna forma esto está significado en esta presentación, porque el templo es el Señor. Todavía no ha recibido la anunciación, ya ella toma esa decisión. Y hoy, en este día, estamos además 33ª semana del tiempo ordinario, ya a pocos días de celebrar la solemnidad de Cristo Rey, último domingo del año litúrgico, y esta celebración es para que nosotros nos demos cuenta que también, como María, somos del Señor. Nosotros estamos consagrados al Señor desde el bautismo, nosotros somos templo de Dios. Y en consecuencia nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Pero muchas veces eso nosotros no lo logramos comprender, sino muy difícilmente, y poner en práctica más difícilmente aún, no como María desde pequeña, sino muchas veces años después. Y a veces no lo logramos entender. Porque esto de la consagración es algo que
ahora como en muchos otros aspectos de nuestra fe, están muy confundidos. Consagrar es separar para Dios. Y todos nosotros somos del Señor, más si somos bautizados, más si somos parte de la iglesia. Pero si en lugar de alegrarnos y esforzarnos por vivir de esa manera, lo que creemos es que tenemos que consagrarnos a criaturas y no al Creador, eso no es subir, eso es estacionarse y eso no es conforme a nuestra fe. Cuando se dice que se consagran a María, es a Jesús por María, pero después a nadie más. Entonces hay gente que quiere consagrarse a una criatura aquí y allá, y santos, pero si esos santos nos pudieran hablar, nos dirían, oye, no es así. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué hacen eso personas dentro de la iglesia? Porque la fe está adulterada, no es recta, y ese es el camino de la apostasía. Y esa apostasía empezó así también muy lentamente, de distintas maneras, en el pueblo de la primera alianza. Por eso fueron a Babilonia, al exilio, pero sin embargo, siglos después, en tiempos de la globalización helenista, que es lo que se nos está presentando en estos pasajes del libro de los Macabeos. Ayer hemos leído un pasaje del primer libro, hoy uno del segundo libro. Lo leeremos pasajes de estos dos libros hasta el sábado. A partir del próximo lunes, todavía tiempo ordinario, hasta el sábado de la próxima semana, leeremos el libro de Daniel. Y ambos libros son muy importantes, porque de alguna manera nos anticipa lo que va a pasar en el pueblo de la nueva alianza antes de la venida gloriosa del Señor como juez. Todos vamos a ser juzgados. ¿Y qué es eso que se nos quiere enseñar? En primer lugar, ¿qué pasa cuando se extiende la apostasía? Como vemos en la primera lectura. Ayer yo le preguntaba a las personas si saben qué significa apostasía, y les dije, a ver, levanten la mano los que saben qué significa apostasía. Nadie levantó la mano. A ustedes ya les he preguntado antes, pero ¿quién no sabe qué es la apostasía? ¿Qué significa esa palabra? Levanten la mano los que no saben. Bueno, ya la mayoría sabe, pero vamos a repetir para que todos sepan. La apostasía es perder la fe. La antesala de la apostasía son las herejías, es decir, negar parte de la fe. Y negar parte de la fe se puede hacer en hostilidad abierta y rebeldía al Señor, o se puede hacer hipócritamente creyendo que todavía estamos como el Señor. Eso es lo que le proponen a Eleazar. La prohibición del régimen helenista de Antíoco Epifanes, una globalización pagana, quiere imponer la mentalidad mundana de los helenistas en el mundo entero y también en el pueblo de la primera alianza. Y muchos llegan a la conclusión que conviene allanarse a eso. Eso también ahora se da. Hay una globalización política, económica, de distintos índoles, y también en la esfera de la fe también se busca someter. Claro, todavía diríamos de manera abierta, no tan explícitamente, pero va apareciendo en ciertas formas. En el caso de Eleazar, es en relación a la prohibición del alimento. Y cada vez que en el Antiguo Testamento se nos habla de indicaciones sobre el alimento, cómo comer, etc., es tipo de la Eucaristía.
Es decir, al final también va a haber una apostasía que va a tratar de impedir que vivamos plenamente la Eucaristía, y eso se anticipa, diríamos, haciendo alteraciones, pero conviene que nosotros sepamos cuál es el significado profundo para que podamos entender qué es el agape de lo que hablábamos en la misa del domingo pasado, el amor de Dios, porque nosotros hemos recibido dones de Dios, esos talentos famosos, algunos reciben más, otros menos, según su capacidad, decía la parábola del capítulo 27 de San Mateo, pero lo que se nos quiere enseñar es que nosotros estamos hechos para amar como Dios ama, y así seremos examinados al final de nuestros días. No se refiere a cosas pasajeras, no se refiere a procedimientos, pero la Eucaristía es figura de esa entrega total que Dios hace por nosotros, gratuita e incondicional a los pecadores para salvarlos. Pero nosotros, para ser salvados, necesitamos asentir con nuestro corazón, con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad, diríamos con fe. Y por eso debilitar la fe es la batalla, el ataque del maligno. Y claro, se vale de criaturas humanas confundidas que al final ya no sabemos qué es la fe. Y algunos pueden creer que la fe son procedimientos. Y eso le pasó al pueblo de la Primera Alianza, y eso vemos en esta cena también en casa de Zaqueo, jefe de publicanos, dice el Evangelio, de pequeña estatura, de alguna manera para significar que tenía conciencia de su pequeñez, quiere ver al Señor. Veíamos ayer a Bartimeo, no lo menciona con nombre Lucas, que es ciego, no de nacimiento, y también escucha al Señor y le dice que quiere ver. ¿Qué quieres que haga por ti? El Señor le dirá que vea. Es decir, se nos está hablando de la fe, se nos está hablando de la escucha, y estas dos cosas van juntas. Zaqueo ha tenido fe, ya no ve, pero escucha. Zaqueo no puede ver por su baja estatura, pero escucha y quiere ver. Entonces la fe empieza por la escucha. ¿Y qué es lo que tapona nuestros oídos? Cuando nosotros nos hacemos un preconcepto de Dios y nosotros creemos que le marcamos un conjunto de reglamentos a Dios que Dios tiene que cumplir y hacer lo que nosotros le decimos. Claro, eso es una fe que necesita ser purificada. El Señor es Rey soberano, total soberano. Los medios ordinarios y la revelación es para que nosotros nos acerquemos a Él y dejemos que otros se acerquen a Él. Pero cuando yo con esos medios ordinarios ya me adueño, que es lo que ocurría con los fariseos y los escribas, no voy a entender el obrar de Dios. Y por eso es que estas personas se escandalizan de que Jesús haya entrado y se aloje en casa de un publicano. Y el Señor les dirá a ellos y a nosotros que ha venido a buscar y a salvar a lo perdido. Pero cuando yo me adueño y digo yo ya tengo los reglamentos, los procedimientos, yo tengo los insumos, yo soy dueño, voy a ocupar el lugar de Dios, me voy a apropiar de la viña y no me voy a dar cuenta
que estoy perdido, que el hecho de que el Señor me haya dado la gracia del bautismo, que me haya hecho su servidor, no me convierte en dueño. Y no significa que yo ya soy dueño y entonces yo decido por Él. Lo que significa es que el Señor me ha dado más, me va a exigir más, pero no soy dueño. Y eso lo veíamos en la parábola del domingo, y es importante que lo tengamos en nuestro corazón. Lo vamos a ver en ese juicio final, en la parábola del próximo domingo, Señor Jesucristo, Rey del universo. Y lo vamos a ver también en los próximos días antes de que acabe el año litúrgico en el libro de Daniel, porque en Daniel se nos cuentan la historia de varios reyes en tiempos del exilio en Babilonia y luego de la caída de los caldeos y la emergencia del imperio de los medos y los persas. Y es que nosotros no somos dueños, ni siquiera los poderosos de este mundo son dueños, ni siquiera los que ejercen autoridad en las instituciones somos dueños. El único dueño, el único Señor, el único Rey es Jesucristo. Y si nosotros no lo entendemos, lo que va a ocurrir es que, como dice nuestra Madre Santísima en el himno del Magnificat, van a ser derribados de sus tronos esos poderosos, porque el Señor viene por lo perdido y a exaltar lo humilde. Por eso, queridos hermanos, acojamos esta celebración en la fe, contemplando el misterio de María, que en realidad es reina porque es la única que dejó que el Señor reine plenamente en su vida, desde el principio hasta su fin terreno. Y ahora ella reina con el Hijo, reina madre y madre nuestra, y quiere que nosotros nos demos cuenta que también estamos llamados a reinar, pero el camino es Jesucristo. Él es la verdad, Él es la vida, no hay otro camino. Nosotros no pretendamos encontrar fuera de ese camino que pasa por la cruz, que pasa por la humildad y que pasa por derribar nuestro orgullo, nuestra soberbia. Pero si al contrario creemos que lo que hemos recibido es para aprovecharnos de los demás, para, entre comillas, alcanzar glorias vanas, lo que nos va a sorprender no lo vamos a poder entender y probablemente las trampas del enemigo nos pueden confundir, porque si yo no sé que estoy perdido, difícilmente voy a acoger al Señor que viene a salvarme. Voy a creer que no lo necesito y que yo ya sé. Que nuestra Madre Santísima se apiade de nosotros para que podamos nosotros siempre hacer su voluntad. Que así sea.